Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan por allá? Sí, doctora. Ahí vamos, ahí vamos. Hoy tarde, pero vayan empezando. Yo los estoy escuchando. Es que voy en camino. Abajo, vayan a la clase. Bueno, cuando puedan. Pero no esperen ahorita Gracias. Hola, buenos días. Dijo la doctora que ya empezamos, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces hoy vamos a ver el tema de parálisis facial. Ahí vamos a cambiar. Ahí está. Bueno, entonces la parálisis facial pues es una entidad que se caracteriza por una debilidad de los músculos de la expresión facial y que puede tener un origen central y periférico, cual dará manifestaciones distintas. Y la parálisis de Bell, que es en lo que más centré esta clase, pues es una parálisis facial periférica, idiopática, y que es la mononeuropatía aguda más común de todas, que habitualmente pues tiene una evolución rápida y autolimitada. Bueno, haciendo un repaso neuroanatómico, bueno, pues podemos ver que el núcleo de el nervio facial está localizado en la protuberancia. De aquí emerge el nervio facial, que da inervación a la parte superior de la cara y a la parte inferior de la cara. Y ven cómo las fibras que se dirigen a la parte superior reciben aferencias corticales de ambos lados, y las fibras que van hacia la parte inferior de la cara únicamente reciben fibras contralaterales. Entonces, esto pues es un detalle anatómico muy importante para clínicamente determinar dónde está topográficamente la lesión. Entonces, ven, por ejemplo, en estas imágenes de acá, en A y en B, se trata de parálisis faciales supranucleares, son centrales, y esta pues es una parálisis facial periférica en la cual toda la hemicara va a estar afectada, ¿no? A diferencia de en estos ejemplos en donde la parte superior de la cara pues está respetada, ¿no? Este es el mismo caso, esta es una parálisis facial central, ven como la frente aquí está bien, la ceja, el ojo, pero pues la boca no. Y sí es una parálisis facial periférica en la que está toda la hemicara afectada. Entonces, bueno, pues el nervio facial es un nervio mixto, tiene fibras motoras que dan inervación a los músculos faciales, tiene fibras parasimpáticas que inervan glándulas salivales, lagrimales, submandibulares y sublinguales, fibras aferentes que dan, que inician los receptores del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, y las aferencias somáticas que van por el conducto auditivo externo y el pabellón auricular, ¿no? Entonces, todo esto es importante tenerlo claro porque pues va a dar, digamos, toda la gama de manifestaciones clínicas cuando hay afectación del nervio facial. Entonces, bueno, hay una multiplicidad de causas de parálisis facial. La más importante es la parálisis de Bell, que es idiopática, aunque ya veremos que también se puede asociar a la presencia del virus del herpes simple. Y bueno, pues esta representa el 70% de las causas de parálisis facial. Y el resto pues se deben a causas secundarias, ¿no? Entonces, con respecto pues a causas secundarias, las más significativas de origen autoinmune pues son el síndrome de Guillain-Barré, que aquí digamos como claves importantes para hacer la distinción. Vamos a encontrar habitualmente parálisis flácida ascendente con arreflexia. Otra síndrome que da parálisis facial es el síndrome de Melkerson-Rosenthal, que se caracteriza por una parálisis facial recurrente, edema facial labial y lengua, también puede haber como fisuras en los labios, y lengua geográfica, ¿no? Habitualmente no están presentes estos como 3 signos, que son los que conforman la tríada clásica,
pero bueno, aquí lo más característico es la recurrencia. La esclerosis múltiple, pues que tiene este comportamiento de síntomas neurológicos intermitentes, con brotes, recurrencias. La neurosarcoidosis, en la cual podemos ver parálisis facial bilateral, también es importante esto. Causas endocrinas como la diabetes, que puede generar pues un montón de neuropatías distintas. Por EBCs isquémicos o hemorrágicos a nivel central, por traumas directos en el nervio, y en las causas infecciosas, las más importantes, encefalitis, meningitis, en las cuales pues veremos probablemente cefalea, fiebre, rigidez de nuca, alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, la infección por VIH, en la cual puede haber fiebre, disminución del conteo de CD4, y bueno, en este caso en particular, no solo pensar en VIH, ¿no? Sino también en función de la cantidad de CD4, pues buscar infecciones oportunistas que pueden estar teniendo este tipo de afectación neurológica. La enfermedad de Lyme, que pues esto vamos a considerarlo sobre todo en pacientes que están en un área endémica, que tienen antecedente de exposición a garrapatas, de picaduras y que presentan rash, artralgias, y también, al igual que la sarcoidosis, puede ser bilateral. En la otitis media, donde el inicio será gradual y puede acompañarse de otalgia, hipoacusia, fiebre. En la sífilis, en la cual en la neurosífilis podemos ver otras manifestaciones neurológicas, habitualmente con afectación del octavo par. Puede haber sífilis ocular con uveitis y pues las lesiones cutáneas características. Y el síndrome de Ramsay-Hunt, que es causado por el virus de la varicela zoster, y en este típicamente pues va a haber dolor y lesiones vesiculares en el pabellón auricular, ¿no? Y bueno, pues causas neoplásicas, tumores que tengan tomado el nervio en cualquier parte de su trayecto, pueden ser nervios, pueden ser tumores de piel, de parótida o de cualquier otra estructura que afecte al nervio. Entonces, bueno, pues la parálisis de Bell es, ya habíamos dicho, una parálisis facial periférica idiopática. La tasa de incidencia anual es de 13 a 34 casos por 100,000 habitantes por año. No hay predisposición por sexo, raza geográfica o estacional. Y bueno, algo importante a tener en cuenta son los factores de riesgo, ¿no? El embarazo, por ejemplo, es un factor, no solo es un factor de riesgo, sino que además es un factor de mal pronóstico y de una recuperación incompleta. El riesgo relativo es de 3, ¿no? Comparado con mujeres no embarazadas, y este es particularmente alto durante el tercer trimestre y durante la primera semana postparto. Otra condición asociada al embarazo que se ha visto que es un factor de riesgo es la preeclampsia severa, y otros factores más son las infecciones de vías respiratorias superiores, la obesidad, hipertensión arterial y la diabetes de manera muy importante, ¿no? Alrededor del 5 al 10% de los pacientes con parálisis de Bell son diabéticos. Entonces, diabetes pues, es un factor de riesgo independiente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con la parálisis de Bell, ¿no? Lo que ocurre es que hay un edema del perineuro, infiltrados difusos de células inflamatorias entre los haces nerviosos y alrededor de los vasos sanguíneos intraneurales, con degeneración de las vainas de mielina. Eso hace que el nervio pues quede comprimido en la porción laberíntica del canal facial, que es la parte más estrecha de donde pasa el nervio. Y bueno, esto se ha visto asociado a la reactivación del virus del herpes simple en el ganglio geniculado, parece ser la causa más frecuente. Un poco controversial, pero bueno, sí hay estudios en los que se ha conseguido aislar fragmentos del DNA del virus mediante PCR en tejido endoneural y ganglio geniculado, ¿no? Esto, o sea, digo que puede ser controversial porque, digamos, en la práctica clínica no hay métodos como estandarizados para hacer el diagnóstico específico de herpes en este contexto clínico, pero bueno, sí sabemos que está asociado, ¿no? Y además también en modelos experimentales se ha podido reproducir la parálisis de Bell con el virus del herpes simple en animales, ¿no? Entonces hay una asociación pues clara.
Entonces, bueno, las características clínicas de la parálisis de Bell, hay que tomar en cuenta las características temporales. Habitualmente hay un inicio agudo de los síntomas dentro de 1 a 3 días, ¿sí? Y tiene un curso progresivo y se alcanza la debilidad o la parálisis clínica máxima dentro de las 3 semanas o menos desde que empieza el primer día de debilidad, ¿no? Y hay recuperación en cierto grado de la función dentro de los primeros 3-4 meses. Puede haber también disfunción sensorial y autonómica, con alteración del sentido del gusto de manera ipsilateral, disminución del lagrimeo y de la salivación. Puede haber, y algunos pacientes reportan que tienen hiperacusia o incluso dolor con los sonidos, disacusias. Y en algunos casos también se ha visto que hay neuropatías craneales adicionales, particularmente neuropatía sensitiva leve ipsilateral del trigémino, ¿no? Los pacientes pueden reportar dolor. Entonces, bueno, en cuanto a la exploración física, hay que hacer la evaluación de la cara en reposo y con movimientos. Entonces hay que pedirle al paciente que cierre los ojos, que eleve la frente, que frunza el ceño, que muestre los dientes, que frunza los labios, y también hay que pedirle que tense los tejidos blandos del cuello para observar el platisma. Y para evaluar la función gustativa, lo que podemos hacer es colocar una pequeña muestra de azúcar o de solución azucarada en la mitad anterior, en los 2/3 anteriores, la mitad de la lengua, de un lado y del otro, y comparar la falta de sensibilidad. Y pues adicionalmente hay que realizar un examen físico y un examen neurológico general, ¿no? Para detectar si hay alguna otra alteración neurológica que pueda, o alguna otra alteración en general que pueda ir sugiriendo causas secundarias. Bueno, vean aquí en la imagen, ¿no? Este paciente se le pide que levante la ceja, que cierre el ojo, ¿no? Y vean pues la clara asimetría facial. Entonces, ¿sí? ¿me escucha por allá? Sí, doctora, se escucha Nada perfecto. más un tip, siempre que exploren la cara, miren, es muy importante que le pidan al paciente que ocluya bien los ojos, y entonces no solamente es lo cierra bien o no lo cierra bien, porque esa es una exploración pasiva. Es importante pedirle al paciente que lo cierre con fuerza e intentar abrírselos. A veces la parálisis facial es tan discreta que si nada más lo cierran bien. Entonces, fíjense muy bien en las arrugas del orbicular para ver si son muy bien y simétricos de un lado o del otro lado, e intenten abrirle el ojo. En algunas veces notarán que un ojo es más fácil de abrir que el otro, y ahí tiene una parálisis facial ya más discreta o ya ha pasado un tiempo. Y la otra recomendación es que cuando el paciente, le piden al paciente que sonría, y van a contar el número de dientes hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, cuando el paciente más o menos tiene dientes simétricos y no está tan con tanta desviación de la mandíbula, eso también es un confusor muy, muy franco. Que el paciente tenga una desviación de la mandíbula, a veces es un falso confusor de parálisis facial, porque pensamos que hay una desviación de la comisura bucal, y hay muchas personas que están anormales, entonces, en cuanto a la comisura bucal. Pero sí, a veces contar los dientes que sean de un lado y del otro lado a partir de una línea media más o menos los mismos es un buen tip. Perfecto, muchas gracias, doctora. Adelante, doctora. Sí. Entonces, los datos clínicos, ¿no? Los síntomas son típicamente unilaterales. Vamos a ver debilidad tanto de la parte superior como de la parte inferior de la cara, en el caso de una parálisis facial periférica, ya lo dijimos, estamos en parálisis de Bell. Hay una pérdida de los surcos frontales, la ceja está caída, la oclusión palpebral es incompleta, hay desaparición del pliegue nasolabial, caída de la comisura bucal del lado afectado y desplazamiento hacia el lado no afectado, imposibilidad para silbar o inflar los cachetes, lateralización de la comisura labial hacia el lado sano al sonreír. Y pues los otros síntomas que podemos ver son hiperacusia, pérdida de la sensibilidad de los sabores en los 2/3 anteriores de la lengua, resequedad ocular, lagrimeo, y también dolor periauricular posterior y mastoideo.
Entonces, bueno, otros datos que apoyan un diagnóstico alternativo y que siempre hay que buscar son el curso recurrente, ¿no? Les digo, en el síndrome de Melkerson-Rosenthal hay que buscar la lengua fisurada, el edema labial y facial. La neurosarcoidosis también puede tener este comportamiento recurrente. Cuando hay compromiso bilateral, cuando hay compromiso de otros nervios craneales, digo, a excepción del trigémino que les digo que ocasionalmente se puede afectar y puede haber dolor, pero si hay, por ejemplo, del octavo par, pues hay que buscar un neurinoma o, ¿no? Dependiendo del par que esté afectado. Que haya un curso progresivo durante meses, ¿no? Que no se respete como esta temporalidad típica, ¿no? Que empieza rápidamente en los primeros días y alcanza su máximo en las primeras 3 semanas. Que haya asociación con vértigo o hipoacusia, que tengamos antecedente de neoplasias o VIH, y que tengamos antecedente de un contacto con garrapatas o manifestaciones clínicas que sugieren enfermedad de Lyme, ¿no? Que el paciente pueda tener lesiones en el conducto auditivo externo. Aquí no se ve muy, si quieren pueden apagarlo, ¿okay? Bueno, más o menos. Pero bueno, aquí, o sea, esta es una paciente con Ramsay-Hunt. Acá vean cómo se ven un poquito las lesiones, ¿no? Pero seguramente pues esta paciente tenía dolor, ¿no? Que el paciente tenga hiporreflexia, parestesias distales. Y bueno, ante estos datos siempre hay que ampliar el estudio, ya sea con estudios probablemente con estudios de imagen o estudios dirigidos a la causa secundaria que estemos pensando. Diagnóstico diferencial, lo mismo, ¿no? Melkerson-Rosenthal, esto es una imagen de una paciente, ¿no? Vean cómo tiene la parálisis facial periférica, con asimetría facial, el edema en los labios, estas pequeñas fisuras y la lengua geográfica. Ramsay-Hunt, neuropatías craneales múltiples, ictus pontinos, síndrome de Guillain-Barré, enfermedad de Lyme, ¿no? Entonces, bueno, las guías con respecto a los estudios de imagen, pues no recomiendan realizar de manera rutinaria en el momento del diagnóstico inicial y únicamente los indican cuando hay un trauma, cuando hay tumores que claramente pues, afectan el trayecto del nervio, o si no hay recuperación en el tiempo esperado o hay empeoramiento de la parálisis facial, o en cualquier situación en la que veamos estos signos de alarma, ¿no? Cualquier presentación atípica, que ya les dijimos, que haya recurrencia, parálisis de ramas aisladas del nervio facial, parálisis asociada con la afectación de otros nervios craneales, ausencia de signos de recuperación después de 3-4 meses. Y pues el estudio de imagen de elección va a ser la resonancia magnética para evaluar todo el nervio facial. Y se puede hacer, bueno, y hay que hacerla con y sin contraste. Y pues también tenemos los estudios de electrodiagnóstico, ¿no? Que con estos se usan fundamentalmente para evaluar la gravedad de la lesión del nervio facial y esto pues es con fines pronósticos, realmente no es un estudio que se haga de inicio y pues las pruebas que con mayor frecuencia se pueden usar son estudios de conducción nerviosa y la electromiografía, ¿no? Aquí en esta imagen pues vemos un paciente que le están haciendo una electromiografía. Y bueno, de manera clínica y también que es importante para los estudios de investigación, está esta clasificación, que es la clasificación de House-Brackmann, que es una clasificación de gravedad, sí, de severidad de la parálisis facial. Entonces, en el grado 1, pues hay movilidad bilateral completamente normal. En el grado 2 hay una disfunción leve, con muy ligera debilidad observable en la inspección detallada, hay simetría en reposo y los ojos tienen un cierre completo sin mayor esfuerzo. En el grado 3 ya hay una disfunción moderada, hay una simetría franca con el movimiento, pero se conserva la simetría en reposo. Y los ojos tienen un cierre completo con el esfuerzo. En el grado 4, que ya es una disfunción moderada severa, hay una simetría desfigurante con el movimiento, hay simetría en reposo y ya hay afectación de la oclusión palpebral.
En el grado 5 es una disfunción severa, hay una ligera percepción del movimiento voluntario, hay asimetría ya en reposo, el ojo ya no tiene cierre palpebral y en el grado 6 es una parálisis facial completa, ¿no? Pues, sin respuesta alguna. Esta es otra, o sea, les digo, esta es como la que he visto que más se usa, pero bueno, también esta escala Sunnybrook también pues tiene tiene utilidad y sobre todo porque incorpora estas complicaciones, ¿no? Que son las cincinesias. Además de evaluar la simetría en reposo y la simetría en el movimiento voluntario. Pero bueno, creo que esta pues es como más práctica a la hora de usarla clínicamente. Entonces, bueno, con respecto al manejo de la parálisis facial de Bell, hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. Por un lado, y que eso va a ser con cualquier nivel de gravedad, es el cuidado ocular, ¿no? Entonces, hay que siempre evaluar la oclusión palpebral. Si el paciente no tiene mayor problema, bueno, no se necesitan tomar precauciones adicionales, pero si sí hay cierto grado de oclusión palpebral incompleta, entonces hay que tomar medidas específicas para proteger los ojos y evitar que el paciente pueda tener úlceras corneales, ¿no? Lesiones por exposición. Y por otro lado, pues va a estar el tratamiento farmacológico, ¿no? En los grados pues leves a moderados, ¿no? De House-Brackmann de grado 1 a 3, lo que recomiendan las guías es iniciar tratamiento con esteroide, con prednisona en una dosis de 60 a 80 miligramos al día por 7 días. Y en casos de mayor severidad, en grado 4 para arriba, lo mismo, ¿no? Usar esteroides en la misma dosis y además sumar a la terapia antivirales, ¿no? Que puede ser valaciclovir, que es el de elección, o aciclovir, dependiendo pues de la disponibilidad. Y hay que llevar un seguimiento en el que podamos pues evaluar que el paciente se haya recuperado o si no, pues que haya presentado secuelas motoras y pues tomar medidas específicas para las secuelas que puedan tener, ¿no? Y para los pacientes que puedan llegar a tener progresión o que no mejoren más allá de 3-4 meses, pues hay que buscar una causa secundaria con estudios de imagen o estudios dirigidos a lo que estemos considerando que puede ser, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a los esteroides, es fundamental iniciar el tratamiento en las primeras 72 horas con prednisona, la verdad es que ya les comenté, durante una semana, y pues vigilar la aparición de efectos adversos. Digo, son cursos cortos de esteroides, pero bueno, sí, siempre es importante tener esto en cuenta. Los pacientes pueden presentar alteraciones del sueño, cambios en el estado de ánimo, dispepsia, y pues en pacientes diabéticos siempre usarlos con cautela, ¿no? Bueno, ahorita les voy a enseñar unas imágenes un poco más ampliadas, pero este es un metaanálisis que se hizo en el 2016, que incluyó 7 ensayos clínicos en los que se comparaba el uso de esteroide versus placebo y que incluyó 895 pacientes con parálisis de Bell, ¿no? Y lo que encontraron, ahorita se los voy a poner desglosado, pero pues es que el riesgo de recuperación incompleta es mucho más alto en los pacientes que no reciben tratamiento, ¿no? Con respecto a los pacientes que tienen esteroide. Entonces, vean acá, ¿no? Aquí están, o sea, los que recibieron esteroide contra los que recibieron placebo, pues claramente los estudios favorecen al uso de esteroides. Vean, el RR está en 0.63, es significativo. Lo mismo para el riesgo de cincinesias y de lágrimas de cocodrilo, que son complicaciones de la parálisis de Bell. Vean, es la gráfica, es el gráfico de abajo. A los pacientes que usan esteroide les va considerablemente mejor, ¿no? Con un RR significativo de 0.64.
No así para las complicaciones cosméticas, ¿no? Ven, el esteroide no hace diferencia, no es estadísticamente significativo. Y bueno, con respecto al tratamiento antiviral, pues no hay evidencia concluyente, en realidad, pero pues las guías recomiendan usarlo en conjunto con el esteroide cuando tenemos una parálisis facial severa, ¿no? Cuando es un grado 4 para arriba. Y pues esta práctica lo que hace es reconocer un posible beneficio en pacientes con alto riesgo de desenlaces adversos, son pacientes pues, que ya de hecho debutaron con una parálisis facial severa, y pues el tratamiento tiene un riesgo relativamente bajo de toxicidad, ¿no? Son terapias cortas. Entonces, en estos casos pues sí podemos considerar usar antiviral, nada más con... teniendo muy en cuenta que nunca se debe usar en monoterapia y que cuando se usa, si el paciente tiene algún problema renal, pues hay que ajustarlo a la función renal, ¿no? Como ya les había dicho, el fármaco de elección es el valaciclovir. La dosis es de 1 gramo 3 veces al día por 1 semana. Y como alternativa podemos usar aciclovir, nada más que pues tiene el inconveniente de que son más dosis al día, son más días de tratamiento y pues es un fármaco que tiene menor biodisponibilidad que el valaciclovir, ¿no? Entonces el valaciclovir pues es mejor, pero también es más caro. Y bueno, este es un metaanálisis que se hizo en el 2009, que incluyó 18 ensayos clínicos con 2.786 pacientes con parálisis de Bell. Y en compararon esteroides versus antivirales en monoterapia. Ven, aquí están esteroides, pues claramente le ganaron a los antivirales solos de manera significativa. Compararon también esteroides más antivirales versus antivirales en monoterapia. Vean también que la diferencia pues favorece a los esteroides con antivirales. Y antivirales más esteroide versus esteroide solito, ¿no? Aquí la diferencia no es significativa, entonces pues por eso, o sea, en ese sentido es que la evidencia no es tan contundente, ¿no? Pero bueno, o sea, considerando estas salvedades, pues se puede usar antiviral en conjunto con esteroide. Y bueno, con respecto a los cuidados oculares, que les digo que es fundamental para prevenir lesiones corneales, las opciones que tenemos son usar lágrimas artificiales que pueden venir en presentación líquida o en gel, por lo menos 4 veces al día o hasta cada hora, ¿no? Dependiendo de las necesidades particulares del paciente. Pueden usar lentes protectores o gogles, y siempre es importante que si tienen cierto grado de, pues, de oclusión palpebral incompleta, el paciente con una cinta adhesiva de grado médico pueda tapar el ojo, ¿no? Y que no use parches sin que esté el ojo, digamos, pegado, porque puede generarse fricción del parche con la córnea, ¿no? De cualquier otro modo, no se recomienda usar parches. Hay que referir al oftalmólogo a los pacientes si tienen ojo seco, refractario o síntomas de exposición corneal. Y otras opciones para los pacientes con lagoftalmos es hacer una tarsorrafia temporal, que se ve ilustrada acá, o poner un implante de pesas de oro o de platino en el párpado superior, ¿no? Esto es una pesa externa, pero también se pueden poner dentro del párpado. Y bueno, en los pacientes que tienen recuperación incompleta o aberrante, bueno, estas complicaciones son complicaciones propias de la regeneración. Esto ocurre en torno al 15% de las personas con parálisis de Bell, y pues es por un crecimiento nervioso desorganizado y mal dirigido de los nervios, ¿no? Y las complicaciones motoras que podemos ver son las cincinesias, que estas son contracciones involuntarias o espasmos de la parte de la musculatura, facial al realizar algún movimiento facial voluntario. O el síndrome del lagrimeo gustativo o lágrimas de cocodrilo, ¿no? Que es cuando hay un estímulo salival y se produce el lagrimeo excesivo.
y que el paciente pueda tener contracturas de la cara, ¿no? Para esto, una opción para mejorar la simetría de la cara, pues es el uso de toxina botulínica. Vean en esta figura, son los músculos en los que se puede aplicar. Y vean en esta imagen es la paciente antes y después de la aplicación de la toxina botulínica, ¿no? Es considerablemente mejor la simetría facial. Y bueno, esta es es un ejemplo de una paciente con cincinesias óculo-orales, ¿no? O sea, en esta paciente lo que pasaba es que con el cierre voluntario del ojo, del mismo lado se hacía un movimiento involuntario de la boca. Entonces lo que hicieron fue aplicarle Botox en estas zonas que están acá punteadas y vean pues también cómo mejoró importantemente la simetría facial. Con respecto a las terapias físicas y de estimulación, bueno, no están recomendadas por las guías, dado que no hay pues, evidencia de alta calidad, ensayos clínicos, etcétera. Pero bueno, en general la fisioterapia se recomienda en muchos contextos como un componente integral para la atención multidisciplinaria de estos pacientes, sobre todo cuando tienen una debilidad severa y una recuperación incompleta, ¿no? Y estos son, pues, digamos, distintas intervenciones por las que se pueden optar, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que no hay evidencia suficiente sobre su utilidad. Y ahora, pues, las terapias sin utilidad demostrada, la terapia física, particularmente en pacientes con diagnóstico reciente. ¿Por qué? Pues porque en la mayoría de los casos va una recuperación espontánea. Y otra terapia sin utilidad y que puede tener riesgos importantes es la descompresión quirúrgica, ¿no? Lo que se ha estudiado es la craniectomía abierta para descomprimir el segmento laberíntico del canal facial, que es la parte más estrecha por donde pasa el nervio, y pues no hay evidencia de beneficio, hay ensayos clínicos, no hay beneficio. Entonces, y además hay riesgos importantes como la pérdida auditiva unilateral permanente, convulsiones, fuga de líquido del cefalorraquídeo, y lesiones del nervio facial, ¿no? Entonces, descompresión quirúrgica descartada. Y bueno, en el seguimiento, los pacientes pueden tener un ritmo de recuperación variable y en ocasiones fluctuante, pero el curso general debe ser de estabilidad a las 3 semanas y con mejora gradual a los 2, 3, 4 meses máximo, ¿no? Si hay empeoramiento de la debilidad facial después de 3 meses o desarrollo de cualquier síntoma neurológico nuevo como diplopia, entumecimiento facial o ataxia, hay que reconsiderar etiologías alternativas y pues para esto podemos hacer estudios de imagen como la resonancia u otros estudios adicionales dirigidos, ¿no? Cuando vemos una recuperación completa, pues podemos encontrar diversos grados de debilidad facial, hipertonías, cincinesias, problemas funcionales relacionados con el cierre incompleto de los ojos, ptosis de la ceja y colapso de la válvula nasal. Entonces, durante el seguimiento, pues siempre reforzar la parte del cuidado ocular. Muchos pacientes requieren apoyo psicológico y pues hay que hacer un manejo de las secuelas a largo plazo, ¿no? Y para pacientes en los que nos interesa de manera pronóstica justo hacer una evaluación del daño axonal y la evidencia de reinervación, pues podemos hacer no solo estudios de imagen, también sino también estudios de electrodiagnóstico. Y bueno, con respecto al pronóstico, esto es una patología que tiene un curso benigno. Hay recuperación espontánea en el 70% de los casos, entre 3 y 6 meses. Y este grado de recuperación aumenta hasta el 80-85% cuando se utiliza tratamiento con esteroides, ¿no? Aquí los factores de peor pronóstico son pues obviamente que la parálisis debute de manera grave con un grado 5 a 6 y otros factores también que son importantes son la edad, pacientes mayores de 40 años, los resultados de la electromiografía, pero bueno, esto no se realiza de manera rutinaria, que el paciente tenga hipertensión o que sea diabético, ¿no?
Y pues lo que les comentaba del embarazo, ¿no? Esto es un factor pronóstico muy importante. Este es un estudio en el que se siguió a pacientes embarazadas, mujeres en todos los grupos de edad y hombres que tenían parálisis facial, y vean cómo después de hacer un seguimiento de 1 año, las pacientes que habían debutado con parálisis facial grado 3 a 4 se habían recuperado menos de, o sea, para el seguimiento a 1 año tenían parálisis facial grado 4 o 3, el 48%, mucho menor con los otros grupos, ¿no? Que va en torno al 10, 20%. Entonces, el embarazo pues, es un factor de mal pronóstico de recuperación. Y pues también siempre hay que considerar el impacto psicológico, ¿no? La debilidad facial crónica tiene implicaciones tanto físicas como psicológicas, con efectos negativos en la socialización de los pacientes y el bienestar emocional. Se ha visto en distintos estudios que estos pacientes tienen disminución de la calidad de vida, tienen mayor riesgo de depresión y ansiedad y tienden a conductas de evitación fóbica y de aislamiento social, ¿no? El riesgo de recurrencia va en torno al 7, el 15%, y justo por la baja frecuencia de recurrencias, siempre ahondar el estudio de estos pacientes, ¿no? Considerar síndrome de Melkerson-Rosenthal, neurosarcoidosis, schwannoma del nervio facial, y pues el embarazo, que ya comentamos que es un factor de riesgo. Y también se ha visto que hay pacientes que tienen antecedentes familiares de ataques múltiples, ¿no? Entonces, también indagarlo en la historia familiar. Y bueno, pues ya para cerrar, a modo de conclusiones, pues la parálisis facial periférica idiopática, la parálisis de Bell, es un trastorno frecuente, en su mayoría de curso benigno y autolimitado. Sin embargo, hasta un 15% de los pacientes pueden tener secuelas. Hay que considerar todos los datos de alarma que nos sugieran causas secundarias y entre ellos siempre ampliar el estudio. Hay que iniciar el tratamiento con esteroides y en su caso antivirales, si hay indicación, nunca antivirales en monoterapia en las primeras 72 horas para mejorar la probabilidad de curación completa. Y siempre poner énfasis en el cuidado ocular para evitar complicaciones oftalmológicas. Y pues eso sería todo, doctora. No sé si quiera agregar algo, si alguien tenga algún comentario. Doctora. Se desconectó. Ajá, es que... Ah. Esteroide. Si tiene una parálisis facial severa, pues bueno, se puede considerar antiviral, pero nada más por darle el beneficio de la duda de que igual le puede ayudar. O sea, lo que sí es esteroide. ¿Te iniciarías una rehabilitación? No. Porque no le va a ayudar. Digo, si se siente mejor con eso, pues está bien que lo haga. No le va a hacer daño tampoco, pero tampoco le va a aportar un beneficio y creo que, o sea, el recomendar ese tipo de terapias, pues hay que ser claros con los pacientes, ¿no? O sea, si lo quiere hacer, pues qué bueno. Pues es que el beneficio finalmente, en cuanto a bibliografía, a veces llega a ser subjetivo el estudio de pacientes que hacen rehabilitación, porque depende de qué tan, o sea, cómo hagas tú los ejercicios comparado con alguien más. Finalmente se van a casa y los hacen. Uno puedes hacer 10 veces al día y la otra persona lo hace 2 veces al día. La recuperación de todas maneras va a ser diferente, ¿no? Pues, entonces llega a ser un poco subjetivo y no es lo mismo que tomar una tableta.
Entonces, sí llega a modificar el resultado. Pero sí puede funcionarles y a veces es lo que más les llega a funcionar en ningún paciente. Aunque la evidencia no lo Sí. Luego, la evidencia no puede reactivación y existen un futuro muy grande de parálisis cerebral y ni con rehabilitación ni con esteroide hace nada y la acupuntura, el ambiente, el masaje, con la música que ponen, porque los obligan a cortar su pelo. Sí, porque hacen la rehabilitación, porque te ves en el espejo y desde eso te la ves todo el tiempo. Para cualquier cosa hablas y se te rola. Entonces es una expresión psicológica muy grave. Para cualquier tipo de paciente, para cualquier comunitario. Y entonces tiene que dar los psicológicos y las manos que también eso hace que se contacten. Y la verdad que los neurólogos usan además de eso, de 12 cada porque ya ves que tienen dolor. Y tienen mucho dolor, o la apertura del ojo, ¿no? Es algo muy, es una muy sencillo para nosotros. Es una solución psicológica para Sí. Sí, pues es una desfiguración de la cara. Entonces te dan compresitas calentitas con una toallita y una aceitita. Hacer porque es una contracción bien cerrada. Y el botox les va muy bien también. Sí, del botox sí hay mucha evidencia. En el caso, por ejemplo, las parálisis no se contagian. Las que son secundarias a procesos tumorales. Sí, pues es el tratamiento específico para el tumor. No, solo para ver. Sí, no, para causas secundarias es el tratamiento específico para la causa secundaria. Predni. Predni 60-80 es con lo que están hechos todos los estudios. Porque los manejan laboratorio, pero con mucha frecuencia se manejan diferentes solo a hacer el polo. Lo que maneja el neurólogo, la mayoría. Sí, la mayor, o sea, lo que revisé, los estudios que vi, prednisona 60-80 millones. O sea, sí están hechos todos los ensayos clínicos, ¿no? O sea, todos estos como grandes metaanálisis que incluyen un montón de estudios, todos están hechos a esa dosis. Entonces, pues eso, yo apoyaría que eso es lo que se debería de hacer. Que no les ayuda, a veces le dan todo y no nada. Entonces, el voto, la radio, aquí los mandan, así te dan la receta y así te mandan la receta. Eso les ayuda, porque no ya cuando llegan no están bien contratados. Luego les hacen las cirugías de terminan con una herida partida, antes eran tratamientos naturales. Quedabas más con la herida. Sí, ahí sí, cirugía está totalmente desaconsejada, ¿no? No, pero no es la parálisis facial, pero una de las complicaciones es liberar el nervio y se les puede dar de manera quirúrgica. Ya en complicaciones, no en el momento de la parálisis, porque ahí se les aumenta. Sí, o sea, yo lo que había revisado, o sea, justo los estudios que hay sobre descompresión quirúrgica son pacientes que tienen denervación de más del 90%, ¿no? O sea, son parálisis faciales severas. Pero en el momento de la parálisis. No necesariamente. Entonces, o sea, sí, la descompresión yo creo que tiene más potenciales riesgos que beneficios. No, es que como que iba en camino a algún lugar. Yo creo que se le fue el internet. Pero bueno, pues creo que nada más. ¿O alguien quiere aportar? No, mañana si tienen alguna pregunta y no la podemos contestar, ya podremos.
Listo. como lo del esteroide o cosas así, ¿no? ¿Cuál sería el mejor? No, hay que decir en el grupo. ¿Qué? Hay que decir en el grupo. Creo que el doctor Montiel tampoco está. No, A no, ver. No, que la le aviso en el grupo. Ok. No va a ser. Mañana que sería un tema por ahí.